Uno, uno. Bueno, mis hermanos, damos gracias al Señor. A veces tenemos un problemita ahí con el audio para lo que es la transmisión, pero Dios quiera pues puedan escuchar nuestros hermanos de la transmisión en Facebook. Vamos a Apocalipsis, ya está en Apocalipsis. Puestos en pie, leemos la palabra del Señor. Desde el versículo 16, donde ya avanzamos, donde ya vamos ahí. Y nos dice la palabra del Señor de la manera siguiente, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Señor Jesús, una vez más, gracias le damos por su palabra, Señor. Gracias por la bendición que tenemos de estar estudiando su palabra, Señor. La honra y la gloria sea para ti, Señor Jesucristo. Háblanos, ilumínanos, enséñanos, Señor, y ayúdanos, oh Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Por último, estuvimos viendo la vez el pasado miércoles la orden de nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia de arrepentirse, de arrepentirse. La iglesia de Pérgamo dijimos que es la iglesia casada con el mundo, la iglesia mundana, la iglesia que comprometió la verdad, que mezcló doctrinas. Y por ello es que esta iglesia necesitaba, ¿qué cosa? Arrepentirse. Arrepentirse. No se le enseña de más, pero eso es hasta mucho y es grave que la iglesia que se dejó meter las falsas enseñanzas y a los falsos en ella, y que el Señor la manda a que se arrepienta. Arrepentimiento entendemos que tiene que ver con un cambio de pensar, con un cambio de mentalidad, por así decir. Pese a que muchos de nosotros, como la iglesia en este caso, no negó su fe, así muchos de nosotros tampoco no negamos la fe. Pero, ¿qué pasa? Pero tenía dentro o adentro a los maestros de las doctrinas falsas, de las doctrinas de demonios. Yo no sé si usted ve la seriedad o la gravedad del asunto. Cuando hay esa mezcla, ya no hablaríamos en este caso de una iglesia como institución, como organización o organismo, sino de su mente. De su mente. Aunque usted no niegue la fe, pero está mezclada esa fe, está contaminada esa fe. No hay una fe pura o una doctrina pura, una creencia pura. Bueno, nosotros en el lapso de tiempo que estamos acá, o que yo estoy acá con ustedes, yo creo que he hecho énfasis bastante en lo que quizás muchos no hacen énfasis. No lo sé, usted sabrá lo mejor. Trato siempre de hacer énfasis en lo que es la esencia del Evangelio. En lo que es la esencia del Evangelio. Ayer hablando con el pastor con quien me reúno a estudiar, me hice la pregunta si todas aquellas, en el método de evangelismo del tabernáculo, y que muchas personas solo andan por ahí y que haga la oración, y que muchas personas hacen la oración solo por salir del compromiso, o por quitárselos de encima o algo por el estilo. Aunque las Escrituras nos dice en Romanos 10:10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Y entonces me haces la pregunta, que si considero yo que
todos los que lo han confesado y han hecho esas oraciones de fe son salvos. Yo le dije, no, porque aún en la iglesia, bueno, espero que no sea el caso acá, que aún en la iglesia hay personas que están ahí, pero que no son salvos, aunque no han negado su fe, aunque verbalmente han confesado que Jesús es el Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está el problema? El problema está en el corazón, que no han creído verdaderamente, hermanos, verdaderamente no han creído. Verdaderamente no han creído en su corazón que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos. En otras palabras, es muerte y resurrección. No han creído en su corazón. Y yo le digo, bueno, entonces solo nos vamos. Él me dice, entonces solo nos vamos por el creer y ya le quitamos el énfasis al confesar. Y yo le digo, no, pero intercámbialos. Y él se dio cuenta de que Pablo en el versículo siguiente los intercambia y le hace más énfasis al creer. Y yo le digo, sí, al creer. ¿Por qué? Porque el que realmente cree va a confesar. El que realmente cree en su corazón va a confesar con su boca que Jesús es el Señor. El que realmente cree en su corazón va a confesar que Jesús es el Señor. Va a querer hacer como un periquito, como un loro, que aunque ellos son bulliciosos, pues. La metáfora es que vamos a querer andar hablando y de Cristo, del Evangelio, que Él salva, que Él redime, que Él es el Hijo de Dios, que Él perdona, que Él la gracia. Vamos a querer hacerlo si lo creemos en nuestro corazón. Pero ¿por qué no, hermanos? ¿Por qué no? Porque hay doctrinas mezcladas en la mente. En la mente. En este caso, y aquí lo hemos visto que las doctrinas mezcladas en la mente es el mérito humano, el esfuerzo humano, la ceremonia, el culto, y eso es lo que muchas veces el no creer verdaderamente en nuestro corazón, eso es como que lo que no nos motiva muchas veces a activarnos de la forma correcta, en el servicio correcto, en congregarnos sabiendo, como vimos en unos temas pasados, ahí sabrás por qué estás en una iglesia. Hasta entonces sabrás la razón y por qué estamos en una iglesia y en la iglesia de Cristo. ¿Para qué? No solo por qué, sino para qué. Estamos y pertenecemos a la iglesia de Cristo, aunque estos no negaron la fe. La iglesia o los líderes, vimos que ellos no hicieron nada para impedir que esa falsedad, que ese engaño llegue a la mente de las congregantes en las iglesias. Al contrario de ello, hicieron concesiones, cedieron parcialmente con el supuesto de evitar conflictos. No, Judas nos dice en el versículo 3, que contendamos fervientemente. Acá lo he mencionado ya en repetidas ocasiones, que pareciera que Judas iba a escribir de otro tema. Bueno, ahí lo dice de qué tema iba a escribir, pero que se vio motivado, voy a usar esta palabra, motivado por el Espíritu Santo a dejar ese tema y a escribir de otro. Y escribió a contender fervientemente por la verdad, por el Evangelio. Pero a todo esto, Cristo Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo, arrepiéntete. Y dijimos que el único remedio para cualquier conducta pecaminosa, ¿por qué? Porque las falsas doctrinas nos van a mover o llevar a una conducta pecaminosa. Lo que hemos hablado allá con unos hermanos, el hermano Carlos, de líderes religiosos que
es evidente su conducta pecaminosa. Porque las falsas enseñanzas, repito, los van a llevar a una vida, a una conducta pecaminosa. No nos va a motivar a la santidad verdadera, a la pureza, a la rectitud moral, a la justicia, que esa es la palabra que encontramos en las Escrituras, la palabra que está arriba de todas las que podemos entender. Justicia, justicia, justicia. ¿Usted entiende qué es lo que la Biblia quiere dar a entender cuando debemos de ser justos? Cuando debemos de andar en justicia, practicar la justicia, tiene que ver con rectitud moral, producido por la obediencia a la palabra de Dios. El resultado de eso va a ser justicia. Abajo de justicia, santidad, rectitud, pureza espiritual. Y práctica, por supuesto. Así que le dice, arrepiéntete. Porque de otro modo, si no, Cristo mismo, ¿qué dice? Por tanto, el 16, donde leímos, por tanto, arrepiéntete. Pues si no vendré pronto a ti pronto. ¿A quién? ¿A dónde? A ti, a la iglesia. ¿A quién fue dirigida las cartas? A las iglesias. Pero ¿quién era el promotor o el principal? El ángel, al ángel de la iglesia. Al ángel de la iglesia. Yo me pongo a pensar muchas veces y estos líderes religiosos que no se ponen a pensar que cómo ven el evangelio, cómo ven el cristianismo, cómo ven el ministerio, se ponen a pensar que van a enfrentarse a Cristo. Sí, literal. Que hay a saber cómo vamos a salir, hermano, ¿sí o no? Sí, literal, hermano. Literal. Voy a preparar quizás un estudio con respecto a eso, porque tiene que estar relacionado con el bimá de Cristo, es decir, con el tribunal de Cristo. Ahí está relacionado, ahí nos enseña. Pero yo me pongo a pensar y digo, estos no hacen conciencia de que van a estar dando cuentas ante el Señor Jesucristo y ahí cómo vamos a salir o cómo van a hacer o a salir. Porque le escribe al ángel de la iglesia. O sea, el responsable en ese caso era el ángel de la iglesia. Y luego el ángel de la iglesia por su congregación. Si no dice él, yo vendré pronto a ti. Si tú no te arrepientes, pues si no, vendré a ti pronto. ¿Y qué haré? Cristo mismo intervendrá con la espada de su boca para acabar con aquellas cosas que no le agradan. Él mismo, para acabar con aquellas cosas que no agradan. Más tarde que temprano, pero lo hará o lo hace. Así que debemos de tener presente también que el nivel de exigencia, yo se los he mencionado en otras ocasiones, el nivel de exigencia de Cristo no han cambiado. No han cambiado. Quien los ha rebajado, por así decir, quien los ha hecho condescender o quien ha condescendido a ese estándar, a esos niveles de exigencia de Cristo Jesús, es la iglesia misma, por los líderes religiosos que hemos visto en otras ocasiones, que cuando las Escrituras nos confronta, que cuando su palabra nos confronta, pero se sacan aquella frase o un texto siempre mal aplicado, dura es tu palabra, Señor, ¿quién la puede oír? Ni saben de qué se está refiriendo, pero bueno, en Juan 6. Es dura la palabra del Señor, entonces para suavizarla un poco, ¿qué es lo que hacen? Acomodarla al estilo de vida que ellos quieren llevar. Y eso es lo que ha pasado con muchos líderes religiosos. Han condescendido, pero el estándar, la exigencia del Señor Jesucristo no ha cambiado.
Y Él sigue teniendo su espada de dos filos para cortar cualquier actitud pecaminosa que comprometa el testimonio de su iglesia, que comprometa el testimonio de su iglesia. Dios ha comprometido su palabra que vengará. Veamos en Romanos capítulo 12. Romanos 12, 19. Él dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, que escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. También está en Hebreos capítulo 10, como en el versículo 30 y 31. Lo mismo, escrito está: mía es la venganza, dice el Señor. En Deuteronomios 32, 35 está esa frase en el Antiguo Testamento, pero eso es lo que están extrayendo tanto el escritor de Hebreos como en este caso el apóstol Pablo. Así que entendemos que Dios ha comprometido su palabra que vengará, que se vengará y dará retribución. Y dará retribución. ¿Qué retribución usted recibirá? Eso lo vamos a ver en el tribunal de Cristo, en el Bimá, en ese estudio, en esa prédica. Pero tengamos por sentado que, y yo se lo he mencionado en otras ocasiones, Él va a dar a cada uno conforme sus obras, ya sean estas buenas o ya sean estas malas. Cada uno, Él va a dar. Muchos viven confiados a que Dios no va a actuar en consecuencia de sus múltiples pecados. Muchos viven confiados a que Dios no va a actuar en consecuencia de sus múltiples pecados. Como Cristo nos salvó y como Cristo pagó por su sangre y como Cristo nos lavó y nos limpió y Él es el abogado y tenemos un abogado. Y si bien es cierto, es abogado. Pero ¿qué hace el abogado? En casos específicos y no recurrentes. El problema es con el pecado recurrente. Siempre encontramos en las Escrituras, en Juan, por ejemplo, la carta de Juan, que quizás muchos predicadores no la predican, ni en la central, ni en el bypass, ni allá en el Ibu, porque el que es nacido de Dios no peca. ¿Y cuánto tajo de pecadores estamos en la iglesia, hermano? Fornicarios, borrachos, adúlteros y amantes del dinero, de ganancias deshonestas, trinqueteros, como decían por ahí, macacos, que ni el pastor general decía eso, ni sé a qué realmente refiere. En fin, tantas cosas, hermano. Y no solo eso, la arrogancia, el orgullo, la vanagloria, la fanfarronería, todo eso, hermano. La soberbia. Todo ese es el problema. Dios va a actuar en consecuencia de nuestros múltiples pecados. Lo que le mencionaba, por ejemplo, para ver el equivalente en nuestros días. Relaciones prematrimoniales, relaciones extramatrimoniales. Hay inmoralidad, lo que le mencionaba la vez anterior. Hay inmoralidad afuera, y lo vemos, que es la inmoralidad en que se dan estas cartas, o sea, en las iglesias o en la iglesia primitiva. Una inmoralidad, una idolatría